Un cordial saludo para todos y bienvenidos a este espacio psicoeducativo propuesto por Be English en alianza con Psiconeuroscience y bajo la dirección de todo un programa de alianzas institucionales en donde también está incluido Campus Linguae. Les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este espacio que hemos denominado Mindful Boulders, Strengthening Mental Health for Growing Minds. La idea es que en este espacio podamos tocar un tópico muy importante, muy significativo, que es el fortalecimiento de la salud mental de aquellas mentes de nuestros niños y de nuestras niñas que están en su etapa de crecimiento. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de abordar lo que es el tema de la infancia intermedia en relación a los procesos asociados con la salud mental, particularmente el abordaje del estrés y de la ansiedad, el cual estaremos desarrollando a lo largo de toda nuestra conferencia. Pues reiteramos el agradecimiento por la participación y la asistencia a esta convocatoria. De igual manera, tenemos la oportunidad de presentarnos. Yo soy el doctor Esteban Arciniega, psicólogo con enfoque clínico de terapia cognitivo-conductual, máster y doctor en hipnosis clínica, CEO de Psiconeuroscience. De igual manera, agradezco a nuestra COO, la doctora Isis Andrea Coral. Agradecemos a la doctora Valentina Coral, CEO de Be English en la ciudad de Pasto, Nariño, y al CEO Harold de Campus Linguae en la ciudad de Ipiales, Nariño, quienes nos han extendido esta invitación para poder participar de algo que para nosotros es realmente apasionante y esperamos poder compartir con ustedes de una manera muy sencilla, de una manera muy práctica en relación al manejo de la salud mental, el abordaje tanto en lo preventivo como en la promoción en relación a este grupo de edad tan particular que es la infancia intermedia, nuestros niños y niñas de 7 a 12 años. ¿Y por qué mencionamos que es una edad muy particular? Porque ya no están tan pequeños, ya empiezan a tener unas variaciones en la forma de percibir la realidad, en la forma de comportarse, su personalidad empieza a tener mayores rasgos, más notorios, y esto hace que sea una edad crucial y determinante para poder generar estos procesos orientados a mejorar la salud mental. El objetivo de nuestro espacio precisamente va a ser ese, que logremos aprender cómo fortalecer la salud mental y por consiguiente emocional de nuestros niños, y vamos a hacerlo desde un enfoque de terapia cognitivo-conductual y desde las neurociencias. De igual manera, el día de hoy quiero compartirles como un anticipado de que hacia el final de nuestro espacio vamos a tener la oportunidad de aprender una herramienta. En días anteriores tuvimos la oportunidad de compartir un espacio similar para el grupo de niños de la primera infancia. Y tuvimos la gran alegría de poder contar, al igual que el día de hoy, con múltiples personas participando y se llevaban esta gran sorpresa, que no solamente nos vamos a orientar hacia el tema de lo informativo, sino poder el día de hoy tener una herramienta que nos permita generar un proceso de acercamiento y de puesta en acción para ver estos cambios y para poder fortalecer la salud mental y emocional de nuestros niños y niñas. Cuando hablamos de la infancia intermedia, estamos hablando de nuestros niños y niñas que están en una transición donde ya no están tan pequeñitos, pero todavía no están tan grandes. Y esto es algo bastante particular porque muchas veces asumimos de que hay ciertos rasgos o ciertas situaciones en materia de salud mental que
regularmente no pueden tener lugar o no se dan lugar porque asumimos de que todavía están muy pequeños. Pero resulta que efectivamente aspectos como el estrés y la ansiedad empiezan a generar un impacto significativo en la salud mental de nuestros niños y niñas. Vamos a arrancar el día de hoy hablando acerca del estrés. ¿Qué es el estrés en la infancia intermedia? Cuando hablamos del estrés estamos hablando puntualmente de una respuesta biológica. Y eso es algo muy importante porque debemos considerar que el estrés es un factor que tiene una incidencia en el hecho de que nuestro organismo procesa la interacción con el entorno dando paso a reacciones que tienen un carácter biológico. Y cuando hablamos puntualmente del estrés, vemos de que hay ciertos neurotransmisores y ciertas sustancias hormonales que están involucradas cuando hablamos del estrés, y dependiendo de la cantidad o de la intensidad del estrés, pues asimismo va a ser la respuesta del organismo. Este estrés es muy importante y es necesario para que podamos desarrollar las actividades de la vida cotidiana. Esto es muy importante, porque si no tuviéramos la respuesta del estrés, no podríamos, por ejemplo, cruzar la calle, prender la estufa o una fogata, porque estaríamos en un riesgo de poder lastimarnos. Es precisamente el estrés lo que permite activar una respuesta biológica en la cual nosotros vamos a estar en alerta ante las situaciones que hay alrededor. Pero ¿qué sucede y cuando el estrés se convierte en algo que puede llegar a ser nocivo? Solemos hablar acerca de los factores del estrés emocional, también el proceso es mucho más acentuado en los adultos del estrés oxidativo, pero cuando hablamos de los niños decimos, ¿cómo así que a los niños les puede dar estrés? Pues sí, efectivamente, es un proceso, como lo acabamos de mencionar, de respuesta biológica que se activa ante determinadas situaciones que pueden ser amenazantes, que pueden ser difíciles, que nos predisponen para la defensa, para la huida, o en muchos casos también nos paraliza, dependiendo la manera de conducta que hemos logrado interiorizar en relación a este tipo de respuestas. Nuestros niños y niñas pueden estar siendo expuestos a este estrés emocional, o también se le puede denominar, en el caso de la edad de nuestros niños en infancia intermedia, se les puede denominar un estrés escolar o un estrés familiar o un estrés social, bien sea determinado por cualquiera de estas variables que son el motivo por el cual nuestro niño, nuestra niña puede empezar a tornarse mayormente ansiosa, mayormente irritable, con dificultades para conciliar el sueño, en algunos casos acompañado de ciertas modulaciones de la conducta en donde se tornan un poco más hiperactivos, en donde les es difícil estar concentrados, en donde hay notificaciones por parte del área escolar donde se dice no está prestando la suficiente atención, fácilmente se distrae, no tiene la misma disposición para realizar las tareas. Y esto se debe a ese acúmulo que se ha venido generando en torno a situaciones que nuestros niños y nuestras niñas pueden interiorizar como procesos que pueden ser amenazantes. Es muy importante que podamos ser siempre muy perspicaces y muy observadores de la conducta de nuestros niños y niñas para poder ir identificando qué es lo que está sucediendo con ellos. Y así como puede manifestarse el estrés, de igual manera puede manifestarse episodios de ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad y desde el modelo de terapia cognitivo-conductual, siempre lo enmarcamos en torno a una línea de tiempo. Y esto es muy importante, porque la línea de tiempo nos permite conocer de que la forma en la cual bascula la funcionalidad de nuestros pensamientos, entendiendo que nuestra forma de pensar es una forma de conducta, hemos conductado nuestros pensamientos en ciertos patrones, muchas veces patrones que pueden ser muy negativistas, muy intrusivos, muy rumiantes, pensamientos que son muy
sesgados o disfuncionales. Entonces, es muy importante tener en cuenta la línea de tiempo. Cuando hablo de una línea de tiempo, me refiero al hecho de nosotros estamos aquí, en el momento presente. Todos y cada uno de nosotros que estamos teniendo la oportunidad de compartir este espacio, estamos prestando atención y estamos en este momento. Es el momento presente. Cuando en el presente se genera lo que podríamos denominar en muchos casos un exceso de presente, y es el hecho de aquellas situaciones que nos colocan en el estrecho de sentirnos amenazados en el presente, es lo que llamamos un estrés que se ha cronificado. Un exceso de presente es un exceso de estrés. Si estamos en el presente de manera consciente, de manera bien regulada y gestionada, pues vamos a tener la cantidad de estrés proporcional a las necesidades que se precisan dependiendo aquellos estímulos que hay a nuestro alrededor. Pero muchas veces nuestro pensamiento se desconecta del presente y se va al pasado. Y cuando se va al pasado, en esa remembranza de las situaciones pasadas, pues entonces solemos decir de que ese pensamiento está muy enmarcado en la tristeza, en aquella melancolía de aquello que pudo ser y no fue, de aquello que queríamos que fuera y no se dio, en aquellos sucesos que nos marcaron en nuestro pasado, y esto es el inicio para empezar a percibir de manera negativa la realidad, el futuro y la persona misma. A esto comúnmente le llamamos depresión. Pero cuando nuestros pensamientos van hacia adelante, desconectan del momento presente y empiezan a bascularse hacia el futuro, pero estos pensamientos están enmarcados en la preocupación, en el miedo, entonces estamos hablando acerca de la ansiedad. La ansiedad está nutrida por el miedo y la incertidumbre hacia el futuro. ¿Por qué en nuestro espacio del día de hoy, en relación a la infancia intermedia, no hablamos tanto quizás acerca, o no hemos hecho tanto énfasis quizás en el tema de la depresión, si también es un rasgo que puede aparecer en niños? Porque si bien puede aparecer, es mucho más baja la probabilidad de que esto ocurra a causa de que los niños que están en una, y niñas que están en la infancia intermedia, pues no tienen una carga de pasado mayormente significativa. En algunos casos la hay, y por eso hay casos de depresión infantil, pero no es tan marcado como el hecho de que puede manifestarse la ansiedad. Y cuando hablamos sobre la ansiedad en la infancia intermedia, pues se cumple esta misma característica en torno al pensamiento. Es un tema de preocupación intensa y persistente en relación a las situaciones que nuestros niños y niñas están manejando. ¿Esto cómo se va a manifestar? Miedo de ir al colegio, nerviosismo muy significativo, irritabilidad, problemas para conciliar el sueño e incluso la somatización de ciertos tipos de dolores físicos que, pese a asistir al servicio médico, tienen una continuidad y no tienen una causa médica aparente. El reconocer estas situaciones pues nos empieza a contextualizar en torno a cómo nosotros podemos empezar a ayudar a nuestros niños y niñas, sabiendo cómo se están sintiendo, cómo están experimentando su conexión con el entorno, con sus contextos y con ellos mismos. Pero ¿cómo afecta el estrés y la ansiedad a nuestros niños de infancia intermedia? Pues primeramente vamos a identificar una baja autoestima, una muy marcada inseguridad, y esta inseguridad la podemos notar en el hecho de se vuelven mucho más tímidos, no quieren participar de ciertas actividades, no se sienten igual que sus pares, no se sienten bien con su apariencia física, son y empiezan a convertirse muy autocríticos en torno a su forma de vestir, a su forma de actuar, a sus gustos. Esto empieza a marcarse también en una dificultad para socializar tanto con sus mayores como para con sus pares.
lo que empieza a generar de que ellos ya no quieren salir, ya no quieren compartir con sus amiguitos de la misma edad, que en el recreo suelen ubicarse separados de los demás, que no les es fácil compartir en casa con los padres o con demás familiares y prefieren estar en el cuarto. Entonces, estos son factores que podemos empezar a analizar, a identificar en nuestros niños de la infancia intermedia. La dificultad para concentrarse, que regularmente esto lo logramos conocer y saber por parte de los docentes, de los maestros, de los coaches, que puedan indicar cómo están las dinámicas de concentración en clase y por consiguiente a una disminución de la concentración, de la atención, pues entonces también se va a empezar a manifestar el bajo rendimiento escolar. Irritabilidad. Y aquí hay un punto muy importante porque sabemos que en los procesos de los niños y de las niñas, a medida que ellos van creciendo, a medida que ellos se van socializando, a medida que ellos van conociendo y teniendo nuevas amistades, pues muchas veces ellos se tornan un poco más irritables. Es muy importante saber reconocer cuándo esa irritabilidad es una irritabilidad dentro del parámetro normal del crecimiento, de que ellos se están autoconociendo, se están autopercibiendo, se están identificando y construyendo una identidad en torno a sus grupos, en torno a sus pares, y eso suele generar que sean irritables. De igual manera, es de entender que cuando es un patrón que puede tener una incidencia biológica, es decir, si los padres y los abuelos pues han tenido una tendencia a la irritabilidad, pues es normal que haya una medida de esa irritabilidad. Pero tenemos que también identificar en la conducta cuando esto es inusual o cuando se excede en relación a lo que podría ser consecuente con el contexto. Lo mencionábamos, dificultad para dormir y dolores físicos. Esos dolores físicos, esas molestias, casi siempre muy asociadas con dolores de cabeza y dolores abdominales sin una causa clínica aparente, pues también hacen parte de la manifestación del estrés y de la ansiedad en nuestros. Entonces, esos son los factores que nos van a permitir empezar a generar un reconocimiento. ¿Sí? Vamos a empezar a ver esto y a tener en cuenta qué está pasando. Pero también tenemos que saber que hay unas características que nos van a indicar una condición de buena salud mental en nuestros niños de infancia intermedia, aquellos que están entre los 7 y los 12 años. Vamos a reconocer que en esta edad hay ciertas competencias, por así enmarcarlo, y es el hecho de ciertas aptitudes que vamos a poder identificar en la conducta de nuestros niños y niñas para saber cómo está su salud mental. Es un proceso en el cual se nos genera como padres, como cuidadores, como docentes, como coach, generar ese acercamiento y esa observación para poder determinar en qué medida, de manera preliminar, pues se está dando el proceso de una buena salud mental. No significa de que esto va a reemplazar la atención especializada y profesional, pero es el primer paso que debemos tener en este proceso de psicoeducación, de saber en relación a la promoción y a la prevención en salud mental, cómo se encuentran nuestros niños y niñas, para de esta manera identificar si hay algo que podamos fortalecer o algo que definitivamente es necesario atenderlo a la brevedad. Entonces, en esta etapa los niños ya deben contar con estas variables. Regulación de emociones y capacidad de expresar sus sentimientos de una forma muy adecuada. Entonces, son niños que ya no hacen las rabietas y si las hacen, se logran regular. Son capaces de decir, me siento feliz, me siento triste, por esto, por esto, por esto, y lo hacen de manera correcta en el momento correcto. También son niños y niñas que tienen una buena autoestima y una confianza en sus habilidades. Entonces son aquellos que participan en las actividades escolares, en el teatro, en la danza, en los deportes, empiezan a reconocerse
que son buenos en el deporte, que son buenos para leer, que son buenos para la música, que son buenos para bailar, y esto fortalece el autoestima. Son capaces de gestionar su propio estrés y la frustración, y lo hacen de manera saludable. Entonces, ¿cómo podría darse este contexto? Pues son niños que tienen tareas, les ponen muchas tareas, o tienen ciertas responsabilidades académicas y son capaces de saber los tiempos, cómo desarrollarlos, cómo hacerlo. Que hay un acompañamiento parental para esto, porque a veces se les olvida y demás. Sí, sí, porque aunque están en ese proceso de crecer, aunque ya no están tan pequeñitos, ya están un poquito más grandecitos, todavía siguen siendo niños. Entonces, toca darles ese acompañamiento y entonces ellos son capaces de asumir su responsabilidad académica. Si tienen una mascota, son capaces de hacerlo, son capaces de enfrentar la frustración de que se les dice, mira, no te vamos a comprar esto, hoy no vas a salir, y entonces eso no se convierte en una situación caótica, sino de que son capaces de, ok, lo aceptan, posiblemente lloran al inicio, posiblemente hacen un poco de rabieta, posiblemente se tornan irritables, pero fácilmente se les pasa, porque logran afrontarlo haciendo otras actividades, estando en casa, ayudando en casa, o si no les compraron algo, no hay ningún inconveniente, salen con los amigos cuando pueden salir. Entonces son formas de poder afrontar esa realidad de una manera asertiva. Disfrutan de socializar y mantienen relaciones positivas. Cuando hay una buena salud mental en nuestros niños, ellos son capaces de socializar, son capaces de saludar, son capaces de entablar conversaciones, son capaces de pedir un favor, son capaces de hacer nuevos amigos, son capaces de poder compartir con los amigos. Es entendible que en los procesos de interacción humana, y no solamente en los niños, pues a veces en las relaciones pues se dan inconvenientes, problemillas, riñas pequeñas, es parte de ese mismo proceso relacional, pero que no sea necesariamente una constante. Los niños y niñas en este margen de infancia intermedia, pues son curiosos y están motivados por aprender y explorar. Y este es un factor muy importante en torno a la salud mental, que no se pierda esa curiosidad de parte del niño, de la niña, de poder saber un poco más, de poder interesarse por ciertos temas, por conocer nuevos temas, ciertas áreas de estudio que de pronto se le dan mucho mejor, pues que las puedan manejar de una manera mucho más funcional. Tienen buen hábito del sueño, tienen hábitos saludables en general, y en estos hábitos saludables pues incluimos el hecho de tomar buen agua, hidratarse bien, alimentarse bien, realizar ejercicio físico. Y el último de estos aspectos en materia de salud mental son niños que cuentan con una red de apoyo en la cual ellos saben que inclusive pueden acceder o acudir a ella en el momento que lo precisen. Y es saber en qué momento pedir ayuda. Es muy importante que podamos en esta etapa incentivar y acentuar mucho más el hecho de decirles a nuestros niños y niñas que cuentan con nuestro apoyo. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque tener una buena salud mental en la infancia intermedia va a ser un escalón y un simiente para que el proceso de aprendizaje, de socialización, de empatía, de múltiples aspectos asociados con el proceso de la construcción de la personalidad que va a manifestarse ya hacia el tiempo de la adultez, pues logre denotar personas estables, emocionalmente coherentes, capaces de gestionar, de tener una buena resolución de problemas, personas con buena autoestima, con buena confianza, y esta va a ser una primera línea de contingencia y una forma profiláctica en relación a lo que son los aspectos de la ansiedad, la depresión y algunos otros factores incidentes en la salud mental y emocional. El rol de los padres en esta etapa es determinante, es de suma importancia. El acompañamiento parental
de los cuidadores, de los tutores, de los familiares, va a ser significativo en gran medida, porque es precisamente en casa en donde se debe iniciar ese proceso. Y ese proceso se inicia con el acompañamiento, con el estar presente. Hablábamos ahora de la línea de tiempo. Necesitamos ser mucho más presentes en la vida de nuestros niños y niñas. Es entendible que el agite de la vida moderna pues ha generado la necesidad de que, por ejemplo, papá y mamá tengan que estar trabajando y produciendo y demás. Muchas veces en el abordaje de terapia que se hace ya para los adultos, siempre emerge esa situación. Los adultos están muy frustrados porque percibieron que sus padres les dieron todo, económicamente, estaban trabajando papá y mamá, pero no había tiempo de calidad, no había un acompañamiento significativo. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque ese factor de apoyo, ese ejercer ese rol clave para el fortalecimiento de la salud mental de nuestros niños y niñas, inicia precisamente allí, en estar y ser alguien presente. Y esa presencia debe estar enmarcada en tres puntos determinantes. El primero de ellos es el amor. Debemos brindarles un amor a nuestros niños y niñas. Muchas veces por los modelos de crianza, por nuestra personalidad de adultos, por nuestras formas, por nuestros propios problemas, por nuestros propios situaciones a nivel mental y emocional, se nos olvida expresar el suficiente amor a nuestros niños y niñas. Es determinante como padres, como madres, estemos allí para brindar ese amor. No es que yo le doy todo, es que yo le proveo todo. Sí, eso hace parte y créame que eso es algo muy significativo y determinante en múltiples aspectos, pero parte de esas necesidades que tienen nuestros niños y niñas es precisamente recibir ese amor, un acompañamiento en amor, una crianza en amor, un correctivo en amor, todo desde el amor y expresárselo, decirle a nuestros niños, a nuestras niñas, te amo, te quiero, te respeto, estoy para ti, este es tu lugar seguro, puedes contar conmigo, yo soy tu apoyo. Todas estas expresiones que a veces consideramos de que son solo palabras porque lo estamos haciendo en la cotidianidad, le estamos proveyendo, lo estamos llevando al colegio, le estamos dando, lo estamos comprando, le estamos pagando sus cosas, le estamos proveyendo sus alimentos, su ropa, sus juguetes, todo lo que precisan su médico. Pero a veces se nos pasa precisamente el poder mencionar, el poder estar presentes y mencionar. Brindarles seguridad, hacerlos sentir seguros, hacerles saber que están en un espacio y en un entorno seguro y poderles hacer entender que están siendo apoyados en las formas de su integralidad y su individualidad. Entonces, aquí vienen ciertos aspectos que vamos a tener en cuenta como padres, como madres, inclusive como educadores, como cuidadores, porque van a contribuir en esa salud mental de nuestros niños y niñas. En primer punto, fomentar la comunicación, una comunicación asertiva, una comunicación funcional, una comunicación que sea efectiva, pues va a marcar un precedente muy significativo. Y aquí hay algo que regularmente suelo mencionar y es tu comunicación debe ser efectiva, pero también tiene que ser afectiva. Es decir, habla con amor y hazlo de una manera que te puedas dar a entender.
Y algo muy importante cuando establecemos la comunicación, porque creemos que comunicación es solo decirle a nuestros hijos algo. Comunicación es de ambos lados, es también escuchar. Entonces, esa escucha regularmente debe ir enmarcada en evitar el juicio. Evitar el juicio es muy importante porque nuestros niños y niñas muchas veces no se acercan a comunicarnos sus situaciones porque nuestras respuestas están enmarcadas en el juicio, en culparlos, en compararlos, en etiquetarlos. Entonces vamos a procurar evitar eso de manera puntual. Enseñar a manejar las emociones desde la validación de los sentimientos. Y esto se parece mucho a evitar el juicio, porque nosotros estamos en el rol que debemos enseñar a nuestros niños y niñas a cómo ellos pueden manejar sus emociones, pero validando lo que están sintiendo. Sabemos de que en crianzas de las generaciones pasadas, por ejemplo, habían expresiones tan simples como, es que usted es niño y no puede llorar, usted es fuerte, usted tiene que ser bravo, no puede llorar. ¿Por qué no? El hecho de que sea un varón no significa que no pueda llorar. Si está llorando es por algo. O en las niñas, no, es que usted sí llore todo lo que quiera y llore por todo y sea totalmente sensible y cuando se da esa figura, entonces, pero es que también llora por todo y llora por nada. Entonces, no generar una minimización de los sentimientos que tienen los niños. En esta etapa ellos están explorando de una manera mucho más consciente. Y por eso nuestra charla del día de hoy, vamos a notar que ahora más adelante nos va a hablar de unas herramientas que se dan no para los más pequeñitos, sino para unos que ya están más grandecitos, porque ya se están haciendo mayormente conscientes. Empiezan a entender cómo funcionan muchas cosas en el entorno, en la realidad. Entonces es muy importante validar lo que ellos sienten, lo que ellos piensan, lo que ellos comprenden. Si vemos de que lo que están comprendiendo o sintiendo quizás es un aspecto disfuncional o que es algo que no está dentro del marco de lo correcto, porque es importante desde ese proceso de la gestión de las emociones establecer ciertos límites, pues lo vamos a hacer a través de esa comunicación afectiva y efectiva. El establecimiento de rutinas. Es importante el tema de las rutinas. Y cuando hablamos de rutinas, hablamos de horario, la gestión del tiempo. Y hay un punto clave que yo siempre suelo mencionarlo a los pacientes y es el siguiente cuando hablamos acerca de la gestión del tiempo. ¿Por qué la gran mayoría de personas logra culminar el bachillerato y es mucho más difícil culminar la universidad? Y creemos de que eso tiene que ver con las oportunidades y con muchos otros aspectos, pero más allá de eso, aquellos que logran entrar a la universidad, muchas veces lo que les cuesta trabajo es adaptarse al hecho de la libertad en relación a la gestión del tiempo. Cuando estamos en el colegio hay un horario establecido, sí o sí, y una rutina muy marcada. En la universidad ya se es adulto y siempre, y obviamente hay un horario, pero ese horario está mucho más laxo que el horario del proceso escolar. Entonces, eso nos enseña algo a nivel de la conducta, y es que es necesario convertirnos en buenos administradores de un recurso exageradamente valioso que es el tiempo. Y cuando queremos establecer rutinas saludables, es imprescindible poder ser buenos administradores del tiempo. Entonces, el tiempo de dormir, el tiempo de comer, el tiempo de jugar. Ahora, si bien en nuestra mm, sociedad, en nuestra forma de contexto en el cual tenemos mucho con la tecnología, pues también generar una gestión del tiempo saludable en relación al uso de las pantallas, a los videojuegos, redes sociales, consumo de contenido.
También establecer dentro de esas rutinas saludables el tiempo para el esparcimiento, los tiempos para compartir en familia, los tiempos para el ejercicio. Todo, hay tiempo para todo. El tema es poder administrarlo de la mejor manera. En ese rol de padre, madre, cuidador, docente, pues es determinante ser el ejemplo del bienestar emocional. ¿Y cómo podemos ser ejemplo del bienestar emocional? Pues trabajando en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y en nuestras situaciones psíquicas como adultos. Y muchas veces, pues esto va a requerir el acompañamiento y el acceder a los procesos de terapia. Porque no puedo pretender de que si mi hijo o mi hija tiene algún tipo de proceso en el cual su conducta se está viendo afectada, mi respuesta va a ser una respuesta que la he escuchado muchas veces, muy amenazante en torno, va a tocar mandarlo con el psicólogo. No es así, la psicología no es el castigo, ¿sí? La psicología no es el coco, la psicología es precisamente el área que va a buscar la forma de generar esa solución. De igual manera que siempre lo hago en el proceso psicoeducativo, es determinante la elección de un profesional idóneo para cada aspecto y para cada tipo de proceso. La psicología y los psicólogos no todos son lo mismo ni los mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hablamos de la infancia, pues necesitamos a un psicólogo infantil. Que cuando hablamos de asuntos académicos, necesitamos a un psicólogo del área educativa o escolar. Que cuando hablamos de procesos de la conducta como tal o asociados a cualquier tipo de forma de alteración, pues hablamos de la psicología clínica. Y cuando nos referimos a procesos de la familia, pues hay un psicólogo familiar. Y así sucesivamente, cada área tiene unos especialistas que lo que van a permitir es poder dar ese acompañamiento real. Y entonces, para poder ser ejemplo de ese bienestar emocional, pues tenemos que trabajar en nosotros, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos y en la forma correcta en cómo percibimos el mundo. Una de las formas más sencillas de empezar a denotar esto es mostrando cómo resolvemos los problemas en calma. Es desde el ejemplo que podemos promover el bienestar en la salud mental de nuestros niños y niñas. Es decir, haciendo que aquellos problemas que se dan en la cotidianidad de los hogares es normal, es inherente y están ahí. Esas diferencias suelen emerger en cualquier momento, pero el tema no es el problema, el tema es cómo vamos a abordar ese problema y cómo vamos a hacer que nuestros niños y niñas logren ver la manera asertiva en la cual nosotros afrontamos nuestras resoluciones de problemas. También, como padres, lo mencionábamos previamente, padres, madres y educadoras, es determinante que podamos detectar las señales a tiempo del estrés, de la ansiedad y de cualquier otro tipo de aspecto que afecte la conducta o el estado de ánimo de nuestros niños y niñas y buscar la ayuda necesaria. Promover en casa la autoestima, y esto lo hacemos reconociendo los logros, reconociendo el esfuerzo, reconociendo de que ellos están haciendo todo lo que está en su mano, en su alcance. A veces no es como quisiéramos, pero tenemos que entender de que ellos son seres autónomos y únicos. Y lo que debemos hacer es acompañarlos a que puedan ser cada vez mejores. ¿Cómo vamos a poder prevenir el estrés y la ansiedad? Puntualmente, prevención del estrés y la ansiedad en la infancia intermedia. Pues esto lo vamos a lograr mediante el ambiente seguro, afectuoso, enseñar a nuestros niños estas técnicas de la gestión emocional y entonces vamos a decir, pero pues si no las conozco, ¿cómo las voy a enseñar? Entonces y allí radica la importancia de el proceso de terapia, el proceso psicoeducativo, las escuelas de padres, los espacios de concientización y de aprendizaje en torno a todas estas herramientas que podemos implementar con ellos. Por ejemplo,
las técnicas de respiración profunda, de expresión de los sentimientos, la técnica que vamos a aprender el día de hoy, que es una técnica muy bonita y maravillosa para poder iniciar con algo, ¿sí? Porque muchas veces tenemos mucha información, sabemos lo que debemos hacer, conocemos al respecto, pero no tomamos acción simplemente porque no contamos con las herramientas. Entonces, hoy, desde este espacio propuesto por Psycho-Neuroscience, impulsado de manera significativa por B-English y Campus Linguae, pues vamos a tener la oportunidad de no solamente quedarnos con un conocimiento, sino que vamos a tener la oportunidad de tener una herramienta práctica, funcional, muy sencilla y con una evidencia de la terapia cognitivo-conductual y de las neurociencias para lograr generar este impacto y este cambio en nuestros niños y niñas. El establecimiento de las rutinas, lo que mencionábamos ahora, evitar la sobrecarga de actividades, y esto es muy importante. Muchas veces sobrecargamos de actividades a nuestros niños y niñas y esto viene desde el colegio. De ahí la importancia que tiene la elección de los entornos académicos de nuestros hijos. Uno de los pilares que se manejan en B-English como academia es algo muy novedoso y es el hecho preciso de no sobrecargar con tareas y con responsabilidades adicionales en ese proceso del aprendizaje del segundo idioma. Y cuando quizás tenemos el acercamiento en primera instancia, decimos, ¿cómo van a aprender lo suficiente si no les dejan más tarea? Pero resulta de que es precisamente la metodología y la pedagogía de este tipo de sistemas que tienen una fundamentación neurocientífica que va a permitir de que entendamos que no se trata a veces de la cantidad, de la sobrecarga, sino que se trata mucho más del hecho de poder hacer procesos que sean mayormente funcionales y asertivos. Es mucho mejor que ellos puedan invertir un tiempo en el cual se sientan en un espacio ameno, divertido, y allí se dé la dinámica del aprendizaje por una focalización de la atención en lugar de que se convierta en una carga adicional. Entonces es muy importante que en esa gestión del tiempo se logre entender también cuál es la capacidad de nuestros niños y de nuestras niñas para que logren vivir en una realidad libre de esa sobrecarga de actividades. Que hayan momentos de esparcimiento, momentos de relajación. Esto es muy importante. Esto es algo muy, muy importante. ¿Cómo logramos identificar el estrés y la ansiedad en la infancia intermedia? Pues vamos a notar, lo mencionábamos al inicio, en relación a lo que es el estrés y la ansiedad infantil. Básicamente vamos a lograrlo a través de la observación del cambio comportamental. Entonces vamos a ver su estado de ánimo, si están tristes, si se enojan, si se ponen irritables, si se desconcentran fácilmente, si no les empieza a ir bien en el colegio, si empiezan a tener problemas para conciliar el sueño. En ese problema de conciliar el sueño están también las pesadillas recurrentes, incluso con sueños o temáticas recurrentes dentro de las pesadillas. Entonces, eso es un factor importante. Los dolores físicos que puedan experimentar nuestros niños. El miedo excesivo a situaciones cotidianas, cosas que inclusive antes no le daban miedo, ahora le dan miedo. Esto es muy importante. Aprendamos a escuchar lo que nos dicen nuestros niños y nuestras niñas. Y aprendamos a darles prioridad a aquello que nos expresa. Porque muchas veces estos miedos están asociados con situaciones en las cuales se generan riesgos. Y si podemos evitarlo, si podemos informarnos de manera temprana, pues es escuchando a nuestros niños. El aislamiento social.
que se da, la evitación, la pérdida del disfrute sobre las actividades que solían disfrutar previamente, conductas repetitivas, nerviosas, la onicofagia, el morderse las uñas, el mover las piernas de manera constante, los movimientos involuntarios, la baja autoestima, la inseguridad, señales que pueden ser muy persistentes, que pueden ser muy progresivas y que van a requerir en primera instancia la identificación, el poder hablar acerca de ello y de igual manera empezar ese proceso de, si es necesario, la búsqueda de un apoyo profesional. Es muy importante la ayuda profesional. Si tengo un problema con mi vehículo y no tengo idea de cómo arreglarlo, pues lo llevo con el mecánico. Si tengo un problema con el grifo y no sé cómo arreglarlo, pues lo traigo al plomero. Si tengo un problema de salud, voy con el médico. Y si tengo un problema en mi estado de ánimo, si tengo un problema, o mi niño, mi niña tiene un problema en su conducta, pues lo que hago es buscar al profesional idóneo que va a permitir abordar esto de la mejor manera y de manera temprana. Este proceso es un proceso que no es fácil, pero es simple. Y es un juego de palabras bastante particular porque es algo que no es fácil, pero es simple. Y la diferencia entre fácil y simple es que lo simple es algo que va a requerir de parte nuestra unas acciones para que se logre. Entonces, así como las abejitas trabajan juntas para construir su panal, para almacenar su miel, así como hay unos procesos dentro de la colmena para que de manera organizada y sistemática se logren los procesos. Asimismo, en nuestros entornos, en los entornos donde están nuestros niños, pues se va a requerir que seamos los padres, las madres, los cuidadores, los familiares, los docentes, los coaches y todos aquellos que están involucrados, incluyendo los niños y niñas, los que den paso a esa construcción de esa buena salud mental, de esa buena salud emocional, porque todo hace parte de un proceso, no se va a lograr de la noche a la mañana. Les hablaba ahora de una herramienta que vamos a tener. Si tenemos y sabemos la herramienta, pero no la empezamos a implementar, pues da lo mismo. Es necesario implementar la herramienta para poder ver cambios. Si vas al médico y no te tomas la medicación que te han determinado, pues no te vas a mejorar. Si no aplicas la herramienta que vamos a trabajar, a conocer y aprender el día de hoy, pues las cosas van a seguir siendo iguales. ¿Cómo podemos abordar el estrés y la ansiedad en esta etapa? Entonces, teniendo en cuenta lo que hemos hablado a lo largo de nuestro espacio, pues vamos a tener en cuenta la comunicación, reiteramos, evitar el juicio y validando emociones, enseñar las técnicas, técnicas como las que vamos a aprender el día de hoy, establecer las rutinas, el manejo del tiempo, reducir la presión académica. Muchas veces queremos, y precisamente bajo ese mismo parámetro de dar a nuestros hijos aquello que quizás no tuvimos, pues queremos que estén en el colegio, que estén en deportes, que estén en música, que estén en idioma, que estén y los rellenamos de actividades con la finalidad de que ellos puedan tener tanto la oportunidad como lograr ser mayormente virtuosos. Pero es importante saber hasta dónde va esa carga, que no sea una presión, sino que sea una experiencia gratificante para nuestros niños. Importante, la actividad física es determinante. Determinar espacios de descanso, determinante. Enseñarle a nuestros niños las habilidades para la resolución de problemas desde su autonomía. ¿Qué significa esto? Sí, necesitamos que nuestros niños y niñas aprendan a cuándo deben
decirnos lo que les está pasando y buscar nuestra ayuda. Pero también ellos tienen que tener la capacidad de poder resolver dentro de las capacidades y posibilidades que tengan de manera autónoma sus problemas. Brindemos esa seguridad y ese apoyo, seamos reiterativos en el hecho de decirles y que lo sepan que realmente no están solos. Y, reitero, busquemos la ayuda profesional cuando veamos de que no lo hemos podido solucionar solos. Esas recomendaciones previas están enfocadas en el tema de el estrés y la ansiedad. Pero hay algunos puntos muy importantes que me gustaría que tengamos en cuenta para el fortalecimiento de la salud mental en general de nuestros niños en la infancia intermedia. El primero de ellos, y ustedes van a decir, pero qué reiterativo. Y aparte de lo reiterativo, lo más seguro es que ustedes estén diciendo, uy, pero eso ya lo saben. Y eso es algo que suele darse en el proceso psicoeducativo y en el proceso de la terapia. Todos, en gran o mayor o menor medida, sabemos lo que debemos hacer y lo que debemos evitar. Pero regularmente no lo hacemos. Y existen quizás miles de razones intrínsecas de por qué no lo hacemos. Entonces, este espacio en el cual hemos podido tener la fortuna de coincidir el día de hoy, pues es un recordatorio y una reiteración de aquello que ya sabemos y de aquello que quizás no sabíamos, pero bajo la invitación real de empezar a colocarlo en práctica. ¿Qué vamos a hacer en casa? Fomentar la comunicación abierta, vamos a aprender a escuchar sin juzgar. No comparemos a nuestros hijos, no juzguemos a nuestros hijos, no impongamos los sesgos que tenemos sobre nuestros hijos. ¿Y cómo voy a lograr hacer eso? Empieza a trabajar en ti mismo. Valida las emociones de tus hijos, de tus hijas, y enséñalo de manera saludable, una expresión saludable. ¿Qué es expresarlo de manera saludable? Que logren reconocer sus emociones, que logren saber el porqué de sus emociones y que logren compartir por qué se están sintiendo de determinada manera. Den la oportunidad de crear ambientes seguros, estables, con amor, acompañamiento, pero siempre con un establecimiento de límites claros. ¿Qué significa eso? Es que por amor yo le permito que haga lo que quiera. Es un problema. Es que yo lo amo mucho, la amo mucho y entonces que ella sea y como quiera. Deben haber ciertos parámetros, deben haber ciertos lineamientos, expresados desde el amor y desde el hecho de estar allí, desde el hecho de ser un apoyo. Y esos límites que se van a establecer no deben ser límites enmarcados ni en la violencia, ni en las amenazas, ni en ninguna otra forma coercitiva. Deben ser lineamientos que ellos logren entender el porqué de ese lineamiento. No lo debes hacer porque te va a causar un daño. No lo debes hacer porque te va a afectar. No lo debes hacer porque te va a lastimar. No lo debes hacer. Explicar siempre las razones subyacentes de los límites. Ser ejemplo tanto de esa gestión emocional como de la higiene mental. Es decir, trabajar en nosotros mismos para ser el ejemplo para ellos. Muchas veces en la edad adulta, y que es algo frecuente en el abordaje en terapia, los adultos llegan a la terapia y dicen, pero es que a mí no me enseñaron nada de esto. Es que si me hubieran enseñado esto de niño, de adolescente o en el colegio, mi vida habría sido diferente. ¿Por qué no me enseñaron esto?
Y la razón de por qué no te lo enseñaron siendo niño o adolescente es porque tus padres no lo sabían. Entonces, en un futuro, que ese no sea un motivo de hijos que se sienten que no tuvieron esa oportunidad. Toma tú la iniciativa y sé tú el ejemplo para que tus hijos aprendan con tu ejemplo, aprendan con tu amor, con tu acompañamiento, y entonces tú puedas beneficiarte primariamente, sentirte mejor contigo mismo, contigo misma, pero de igual manera hacer que la vida del entorno familiar y el desarrollo de tus hijos estén marcados en una gestión emocional y en una higiene mental óptima. Fomentar en nuestros niños y niñas la autoestima, la autovalía, la autopercepción, y esto se logra por medio de hábitos saludables. Evitemos la hipersexualización de los niños y de las niñas. Evitemos la demarcación de tendencias y de cosas que suelen ser o estar vacías. Acompañemos a nuestros niños a estar más presentes. Estemos con ellos allá. Evitemos los entornos hostiles y violentos. Evitemos ser portadores y gestores de hostilidad y violencia. Y a veces decimos, no, pero es que yo no lo hago contra mi hijo o mi hija, pero lo haces hacia tu pareja, hacia tus hermanos en frente de tus hijos, hacia tus padres, hacia otras personas particulares. Debemos evitar esto para que nuestros niños y niñas cuenten con una salud emocional y mental mucho mejor. ¿Qué vamos a lograr si implementamos todo lo que hasta ahora hemos mencionado? Pues vamos a ver que nuestros niños y niñas van a tener una mejora en la gestión de las emociones y la resiliencia, van a tener un rendimiento escolar y social mucho mejor, van a contar con mejores hábitos de vida, con una gestión mucho más significativa en torno al estudio, al descanso, a la diversión, van a saber gestionar el tiempo. Vamos a ver niños y niñas con menor riesgo de problemas emocionales en el futuro, en especial aquellos asociados al estrés, ansiedad y depresión. Una disminución en los conflictos y en las conductas problema, promoviendo un ambiente familiar lleno de armonía y comprensión. Y a esa mayor resiliencia, pues mayores hábitos de vida saludable y de gestión emocional. Entonces, ya habíamos hecho esta pregunta y volvemos a hacerla. Mucho de lo que hemos hablado lo sabemos, mucho lo aprendimos hoy, pero ¿cómo podemos iniciar? ¿Cómo puedo yo iniciar? En casa, con mi niño, con mi niña. Pues precisamente el día de hoy vamos a cerrar nuestro espacio con aprender una técnica que está fundamentada en la terapia cognitivo-conductual y las neurociencias, en donde vamos a poder, cuando aprendemos a usarla y enseñamos a nuestros niños y niñas a usarlas, a cómo ellos van a poder identificar sus pensamientos, aquellos pensamientos que pueden ser negativos, cómo vamos a cuestionar esos pensamientos, cómo vamos a aprender a reemplazarlos con pensamientos más positivos, y vamos a contribuir de esa manera a que ellos empiecen su proceso en la gestión emocional. Entonces, el objetivo de este semáforo, ¿cuál es? Ayudar a nuestros niños y a nuestras niñas a identificar aquellos pensamientos que son negativos. Cuando hablamos de pensamientos, hay muchas formas de pensamiento, pero mayormente y los más clásicos son aquellos que son negativos. Hablamos de pensamientos también que son rumiantes, que son aquellos a los que les damos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Intrusivos, aquellos que estábamos en otra cosa o pensando algo diferente y llegan a nuestra mente y empiezan a robarnos la paz. Y la forma de poder abordarlos, pues es a través de cuestionarlos y de reemplazarlos con pensamientos que sean mayormente asertivos, es decir, pensamientos positivos. Esto va a generar una regulación en las emociones y a darnos una sensación de bienestar. En la terapia cognitivo-conductual existe una técnica inicial que se denomina reestructuración cognitiva.
La reestructuración cognitiva es una técnica desarrollada y basada en lo que es la filosofía socrática y el proceso del cuestionamiento socrático para poder tomar estas ideas y transformarlas. Pero si nosotros tomamos a nuestros niños de 7, 8, 9 años y les empezamos a hablar así, pues ellos quizás no lo van a entender o quizás lo van a ver como algo muy difícil. Entonces, por eso lo vamos a presentar como si fuera un semáforo y como si fuera un juego. Entonces, ¿cuál va a ser el concepto en el cual está basado este semáforo? Pues que, como lo mencionábamos ahora, el cerebro da paso a que ciertos pensamientos, pues nos hagan, estos pensamientos de naturaleza negativa, nos hagan sentir tristes, en ansiedad, estresados, inseguros. Pero entonces, ¿qué pasaría si yo asumo que así como el cerebro tiene ese flujo, que es como decir carreteras por donde van esos pensamientos, yo voy a aprender a poner y a usar un semáforo? Y ese semáforo va a cambiar la forma en la cual estos pensamientos pueden generarme ciertas afectaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer con nuestros niños es contarles esta historia. Mira, a veces tú te sientes triste, a veces tú te sientes enojado, a veces tú te sientes molesto, molesta, a veces sientes muchas cosas que no son positivas. Entonces vamos a imaginar que cuando eso sucede, lo que tú vas a hacer es pensar en un semáforo. Y en el semáforo, y podemos tomar los símiles de la cotidianidad, acuérdate cuando vamos en el carro, cuando hemos montado el carro, que está el semáforo y se enciende la luz roja. Y la luz roja nos va a significar alto. Entonces, lo primero que debo hacer es que cuando aparecen esos pensamientos, yo voy a generar un alto. Y ese alto lo que va a decirme es cómo voy a identificar el pensamiento. Entonces, ese pensamiento que estoy teniendo es un pensamiento negativo o irracional. Entonces, lo primero que voy a hacer es, ¿qué estoy pensando? ¿Y cómo me hace sentir eso? Eso significa la luz en rojo. Entonces, un ejemplo claro de eso que puede experimentar nuestros niños y niñas es, no puedo hacer esto porque soy malo. Muchas veces vemos que los niños, a sí mismos ellos se dicen, no, es que yo no soy capaz porque no soy bueno en eso, malo haciendo eso. Ok, ya se generó esa primera pregunta, ya se generó ese primer filtro, y entonces tenemos la luz amarilla. Y en la luz amarilla lo que vamos a hacer es pensar, vamos a cuestionar ese pensamiento. ¿Eso es cierto? ¿No eres bueno? ¿Eso siempre ocurre así? ¿Antes ya lo has hecho? ¿Qué dirían tus amigos, tu profe sobre eso? Entonces allí entra el tema del mindfulness. Mindfulness es una técnica de tercera generación que para aquellos que de pronto no la hayan escuchado hace referencia a la atención plena, una serie de técnicas que reducen el estrés y nos permiten conectar con el momento presente. Entonces, la forma más simple de mindfulness, que es algo muy extenso y muy profundo, pero el resumen más práctico, pequeñito y simple para poder entenderlo aquí, mindfulness tiene un ejercicio que es la respiración consciente, porque cuando respiramos nos conectamos con el momento presente. Entonces, vamos a enseñarle a nuestro niño y a nuestras niñas que llega el pensamiento, va a parar, va a reconocer el pensamiento y lo que va a hacer posteriormente es empezar a cuestionar ese pensamiento. Y para esto lo va a hacer a través de parar un momento y empezar a respirar. Y cuando empieza a cuestionarlo, pues, ¿eso es cierto? Pues entonces empiezan a salir respuestas como, no, tal vez no soy malo haciendo esto, sino que lo que necesito es un poco de práctica, hacerlo más, hasta volverme mejor. Entonces, allí aparece la luz verde, que es donde está la acción. Y es que ese pensamiento que logramos identificar, que logramos cuestionar, se transforma en un pensamiento mucho más positivo y mucho más realista. Entonces allí vamos a utilizar afirmaciones positivas para generar un proceso de reforzamiento positivo en la vida de nuestro niño. Puedes mejorarlo si sigues intentándolo. Entonces, este proceso que acabamos de ver, ustedes van a decir,
Tiene mucho sentido, suena muy bien, pero cuando mi niño se pone irascible, enojado, esto y lo otro, él no se va a poner a hacer eso. Claro, no se va a poner a hacer esto por el simple hecho de que no sabe cómo hacerlo ni nunca lo ha hecho. Y no podemos pretender utilizar el semáforo en el momento en que él se ponga irascible o que se ponga triste o que esté demasiado estresado o ansioso. Entonces, para eso vamos a tener una serie de ejercicios que se les denomina ejercicios que hacemos en frío. Y es el hecho de que les enseñamos a ellos cómo funciona este semáforo en el momento donde ellos están tranquilos, donde están felices, cuando estamos en casa, en esos espacios que tenemos para compartir con ellos. Entonces, ¿cómo vamos a poder aplicarlo? De diferentes maneras. Entonces, voy a compartir con ustedes 3 ejercicios que mediante el concepto del semáforo nos va a ayudar para que ellos aprendan a manejarlo en frío. Cuando manejamos la terapia clínica con adultos, regularmente una de las estrategias que manejamos es esta, no como un semáforo, sino que lo hacemos de la forma clásica para los adultos, que es la reestructuración cognitiva, utilizando los filtros de la realidad, de la probabilidad y de la veracidad, y utilizamos el mindfulness ya con una serie de prácticas mucho más extensas. Pero como estamos hablando de infancia intermedia, vamos a aplicarlo en ciertos ejercicios en frío, que ellos van a empezar a hacerlo para lograr un objetivo final, y es que ellos puedan tener en su mente ese semáforo para que lo puedan utilizar cuando emerja una situación que les demande poder o tener que usar. ¿Listo? Entonces tenemos el primer ejercicio y es llevar un diario del semáforo. Entonces, regularmente, ¿qué recomendamos? Compremos un cuaderno o vamos con estos chicos o chicas al, al a la librería, a la papelería, les vamos a decir, quiero que compres un cuaderno, uno que te guste. Escógelo, algo que te guste usar. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a imprimir el semáforo. Y entonces le vamos a proponer a nuestro niño o a nuestra niña que diariamente o unas 3 o 4 veces por semana tenga la oportunidad de escribir o dibujar en color rojo, un pensamiento negativo que haya tenido ese día, el día anterior o esa semana. En el amarillo, ¿cómo puede, con las preguntas que previamente habíamos mencionado, los ejemplos de pregunta, cómo puede cuestionar ese pensamiento? Y luego, en el color verde, va a crear un nuevo pensamiento positivo. Al inicio, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar un espacio de acompañamiento para llevar este diario. Ya luego podemos empezar a dejarlos, a que ellos lo hagan más solticos, más solitos, con el fin de que ellos logren generar ese proceso de ir interiorizando el proceso del semáforo. Porque, ¿qué pasa? Cuando ellos se ponen irascibles, cuando están ansiosos, cuando están estresados, ellos no van a buscar el cuaderno para hacerlo. O el cuaderno está en la casa y el suceso se da en el colegio. Entonces, lo que necesitamos es que ellos hayan interiorizado el uso de la herramienta para que la puedan emplear en el contexto que lleguen a necesitar. El segundo ejercicio del semáforo se llama la respiración del semáforo y es una forma de hacer mindfulness con el semáforo. ¿Y cómo la vamos a hacer? La vamos a hacer en frío. Entonces, les vamos a decir, utiliza la imaginación, ten tus ojitos cerrados y mira delante de ti o imagina en tu mente que se prende una luz roja. Y cuando se prende esa luz roja, lo que vamos a hacer es inhalar profundo. Y vamos a detenernos. Y luego vamos a pasar a la luz amarilla. Y ahí lo que vamos a hacer es que cuando se enciende lo amarillo, va a exhalar y vas a estar en calma. Y luego se enciende la luz verde. Y cuando se enciende la luz verde, lo que vas a hacer es sonreír y relajar tu cuerpo. ¿Y esto cuántas veces lo podemos hacer? Lo podemos hacer como un juego y lo podemos hacer muchas veces. ¿Cuál es la finalidad de este ejercicio de mindfulness del semáforo? El hecho es que ellos empiecen a relacionar
que cuando ellos respiran pueden detenerse, cuando ellos exhalan empiezan a tener nuevas ideas y que cuando llega el verde, ellos, y después de la inhalación y la exhalación, ellos van a sonreír. Hay una técnica neurocientífica que determina de que cuando necesitamos mayor felicidad en nuestra vida, lo que vamos a hacer es empezar a sonreír. Y decimos, pero ¿por qué? Si no estoy feliz, ¿por qué voy a sonreír? Porque la sonrisa es una respuesta de estar en un estado positivo. Si lo hacemos, así no esté ese estado positivo y estamos sonriendo, nuestro cerebro va a empezar a crear una realidad emocional en torno a estar un poco más felices. Entonces, este ejercicio de mindfulness y de respiración con el semáforo, pues es muy positivo para empezar a cultivar y a generar estos cambios en el cerebro de ellos. Todo esto lo vamos a realizar como juegos en la cotidianidad. Y tenemos un tercer ejercicio del semáforo y es, sacamos el espacio con nuestros niños y vamos a representar la situación donde surgen los pensamientos negativos. Entonces, dentro de la cotidianidad, o por ejemplo, cuando estamos en casa y estamos compartiendo de pronto los alimentos, o cuando estamos en el transporte y le preguntamos, ¿cómo te fue hoy? No, pues hoy me sentí triste por eso, por eso. Empezamos a generar ese cuestionamiento. No desde el juicio, vamos a tenerlo presente, sino un cuestionamiento desde el hecho de por qué te sentiste así y eso por qué crees que es verdad y alguien te dijo que eso era verdad y tú cómo te sientes en relación a eso y qué te parece si cambiamos la percepción de eso porque yo recuerdo que tú eres bueno para esto, para esto, para esto, para esto, entonces eso no es tan cierto. Estás pensando algo negativo que lo puedes reemplazar por esto. Entonces, ese juego de rol va a permitir que nuestros niños empiecen a interiorizar a través del juego, a través de situaciones de la cotidianidad, de cosas muy simples, el proceso del semáforo. Y este semáforo pues va a ser muy significativo para ver resultados muy positivos y esto lo vamos a empezar a poder empezar a emplear a la inmediatez. No requiere un recurso adicional, no requiere una compra de nada, pues el cuaderno, pero pues es algo muy asequible, o se puede utilizar un cuaderno que tengamos en casa. De igual manera, el contenido de lo que estamos compartiendo el día de hoy y estas fichas las vamos a compartir con todos los asistentes con el fin de poder repasarlo, poder saber bien cómo se aplica y de esta manera que podamos compartirlo con nuestros niños. Recuerden, papitos y mamitas, ser siempre modelos de pensamiento positivo. Ayuden a sus niños y a sus niñas a colocar en palabras aquello que están sintiendo y que reconozcan la necesidad de empezar a desafiar esos pensamientos negativos. ¿Cómo podemos lograr que ellos generen estos cambios conductuales y esta interiorización en torno a aquello que están experimentando? Reforzando con elogios positivos y con nuestro apoyo para que ellos puedan sentirse mayormente cómodos. La finalidad de todo esto, que nuestros niños y niñas, al usar el semáforo del pensamiento, logren en un momento utilizarlo de manera automática cuando lo necesiten, sin necesidad del cuaderno, sin necesidad de ningún otro aspecto más que su propia mente. Espero que para todos ustedes este espacio haya sido un espacio enriquecedor, un espacio positivo. Les damos las gracias de manera especial a cada uno de ustedes, papitos y mamitas comprometidos con el proceso de crianza, acompañamiento y bienestar integral de sus niños y niñas. Desde Psiconeuroscience le damos las gracias a Be English y a Campus Lingüe por esta oportunidad tan bonita de poder articular este espacio psicoeducativo para padres y madres. Ofrecemos para todos y cada uno de ustedes nuestra total disposición en cualquier tipo de consulta o en cualquier necesidad en torno a salud mental que ustedes puedan llegar a requerir. De igual manera, al finalizar de esta sesión del día de hoy, en el chat vamos a estar compartiendo con ustedes un formulario
para que nos compartan sus datos de contacto y de esta manera poder compartir con ustedes el material que hemos estado trabajando el día de hoy y que ustedes puedan implementarlo a la brevedad con sus niños. Las respuestas son muy positivas, muy significativas y queremos quedar a disposición de todos y cada uno de ustedes para que podamos seguir contribuyendo a esa mejora de la salud mental y emocional de nuestros niños y niñas. Les agradezco muchísimo por este espacio, por esta oportunidad y espero que podamos vernos prontamente.